Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Derecho Constitucional Dogmático. Día de hoy, 14 de agosto del 2021, ahora 6:45. Vamos a ir esperando que vayan ingresando los estudiantes, por favor. Buenos días. ¿Cómo está Camila? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarles. Bienvenidos a nuestra asignatura de Derecho Constitucional Dogmático. Permítanme presentarme. Soy el docente asignado a esta materia. Soy el doctor Abel Suazo Gutiérrez. Y bueno, en este semestre vamos a ir compartiendo con ustedes una de las materias más importantes, más bonitas, más atractivas, donde en la práctica se constituye hoy en día en una especialidad del derecho constitucional muy requerida por las instituciones políticas, por las instituciones públicas y claro, también por las instituciones de los particulares. En esta asignatura vamos a ir abordando lo que es prácticamente el derecho constitucional desde un punto de vista de su filosofía, desde su ideología y de lo que es su marco normativo en la constitución política del Estado. Esta constitución y el estudio de las constituciones que se hace a partir de lo que es el derecho constitucional, sin duda es una de las asignaturas que sea tan emotivo porque nos permite analizar grandes fenómenos sociales, nos permite generar conocimiento sobre lo que es la constitución y entender cómo las sociedades van a ir generando una dinámica de transformación, pero siempre bajo un solo objetivo: garantizar la libertad y la dignidad de las personas. Si nosotros concluimos esta asignatura y ustedes entienden que la lucha de la humanidad, la, el compromiso de las decisiones políticas, la construcción del derecho y que el sustento ideológico de toda sociedad organizacional está orientado en alcanzar la libertad y la dignidad de la persona, bueno, yo me voy a sentir alegre porque sabré que mis estudiantes han logrado entender cientos de libros, cientos de normativas, cientos de tratadistas para entender qué había sido la dignidad y la libertad. Dos elementos tan importantes que hacen a la esencia de todo ser humano y que todo ser humano a lo largo de la historia va a luchar por su libertad y por su dignidad. En consecuencia, nuevamente, bienvenidos a esta asignatura de Derecho Constitucional Dogmático, ¿sí? Bien, voy a ir, primeramente, quisiera ir conociéndolos a cada uno de ustedes. Primeramente me voy a presentar yo y luego, por favor, cada uno de ustedes quisiera conocer su nombre, por qué han decidido estudiar Derecho, ¿no? Que es lo más importante, qué les ha apasionado hasta el momento de esta carrera y qué es lo que esperan de Derecho Constitucional, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a comenzar primeramente, bueno, reiterarles, soy el doctor Abel Suazo Gutiérrez, tengo la maestría en Derecho Constitucional, tengo los diplomados en Derecho Internacional,
en Derecho Procesal Civil y en Argumentación Jurídica. Asimismo, tengo algunas en el tema académico, soy docente de varias universidades, de pregrado, como también de posgrado en el país, ¿no? Y prácticamente tengo una cierta afinidad y afición sobre lo que es la docencia, ¿no? Por eso es también que creo que soy docente en más de 6, 7 universidades a nivel nacional. Em, Asimismo, en el tema académicos, tengo algunas publicaciones, tengo un libro que se llama La Ley Interpretativa, la voluntad del legislador, tengo otros libros compartidos, como es la seguridad ciudadana, como es el derecho constitucional, como es justicia constitucional, y otras en revistas jurídicas nacionales e internacionales. En el tema laboral, actualmente desempeño el trabajo en la dirección jurídica del Ministerio de Culturas en la ciudad de La Paz. Bueno, me he trasladado hace un par de semanas aquí a la ciudad de La Paz para desempeñar este cargo en la Función Pública Nacional. Anterior a este cargo estaba como asesor general de la Gobernación de Cochabamba y anterior a ello estaba como funcionario de transparencia de las empresas estratégicas, primero de ENDE Corporación y anterior a lo que es YPFB Corporación. Asimismo, he trabajado en el Senado, he sido secretario general de la Cámara de Senadores en la gestión de Ana María Romero de Campero, René Martínez y José Alberto González. También he trabajado en las comisiones como secretario técnico profesional y asesor de las comisiones de Constitución, Legislación, Derechos Humanos y Sistema Electoral, de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía, y de la Comisión de Economía Plural, Hidrocarburos y Energía. Entonces, y finalmente también trabajé en el Tribunal Supremo Electoral como abogado constitucionalista de este órgano del poder político, ¿no? En el tema judicial también he trabajado como secretario de Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba como auxiliar de la Sala Social Administrativa y también he cumplido otros cargos en la función del órgano electoral. Bueno, ¿no? Entonces, actualmente estamos, como reitero, aquí en La Paz, pero bueno, yo creo que va a ser por breve tiempo, no es bueno estar alejado de la familia. Luego, prácticamente ya es un resumen de todo lo que ha sido mi formación académica profesional y con todos sus conocimientos es que, bueno, pues he tenido el privilegio de estar dando estas clases en la UPAL como docente titular de las asignaturas de Consti 1, Consti 2, Interpretación, Autonomía, bueno, todas las que me he postulado, gracias a Dios, me lo he ganado, pero no todas las doy, ¿no? Por las razones de tiempo, pero siempre estoy involucrado en lo que es estas asignaturas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, en ese sentido, siempre mi mensaje como docente es que yo quiero que mis estudiantes sean lo mejor y mejor que mi persona, ¿no? Me interesa que ustedes se motiven, estén entusiasmados para poder comprender y entender y que obviamente tengan un camino profesional expedito, lleno de oportunidades como la he tenido yo, y obviamente que donde ustedes vayan, siempre estos conocimientos les permita ser grandes profesionales, grandes estudiantes, que es lo que necesitamos en nuestra sociedad boliviana, ¿no? Entonces yo voy a estar convencido de que ustedes como mis alumnos vamos a llegar a esa relación de amistad, a esa relación de conocimientos, y ustedes van a ser capaces de impartir y obviamente para mí como docente va a ser siempre un orgullo ya que ustedes terminen con un conocimiento mejor que mi persona, ¿no? De esa parte yo he tenido mis docentes que han sido grandes profesionales y hoy en día son mis colegas y claro, yo siempre les guardo el respeto, pero ellos han reconocido de que, como se dice, ¿no? El alumno le ganó al maestro. Y eso es una gran elogio que los docentes que te hagan, profesores internacionales del derecho, grandes tratadistas del derecho constitucional se conozcan, eso te impulsa a seguir avanzando, ¿no? Entonces, lo mismo yo les deseo a ustedes, que sean grandes estudiantes y grandes formadores del derecho, independientemente de la rama o especialidad que luego asuman. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quisiera ir conociéndolos a ustedes, por favor, a modo de ir registrando mi asistencia
Por favor, empecemos con Camila Antesana, por favor. Sí, claro. Buenos días, mi nombre es Camila Madeleine Susana Martínez, tengo 18 años y estoy en segundo semestre de la carrera de Derecho. Bueno, me incliné bastante por el derecho ya que mi tío es abogado, me hizo gustar bastante este tema. Y bueno, y también si cuando termine esta carrera voy a ser la primera abogada de mi familia, así que eso es una gran motivación y pues es por eso que me incliné a estudiar derecho. Aparte que me gusta bastante el área penal, así que voy a terminar. Y Muy eso bien, es todo. muy bien. ¿Qué le llama la atención de derecho constitucional? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué cree que vamos a avanzar? Bueno, por derecho constitucional, yo creo que vamos a hacer bastante el estudio de la constitución política, puede ser, y más a fondo de las leyes. Muy bien, excelente. Vamos, por favor, con John Flores. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Johnny Flores Caqui, soy de Oruro. Eh, me he decidido a estudiar Derecho porque en sí siempre me ha gustado, ¿no? Es una carrera interesante donde aprendes a leer, donde más te enfocas en cómo expresarte, ¿no? Entonces, como yo dije, a mí me faltaba, porque yo en sí me considero que me falta mucho en esa parte, ¿no? No puedo expresarme bien, ¿no? Entonces, en cuanto a a la materia de derecho constitucional, es importante porque, como dice, la Constitución es la madre de todas las leyes, ¿no? Entonces, ahí están los derechos fundamentales, entonces cualquier ley que se hace, entonces no puede ser anticonstitucional, ¿no? Entonces, sí, es interesante, Lice, entonces quizás me especialice de igual forma en derecho constitucional. Estoy viendo, dice, Muy gracias. bien, muy bien, John. Excelente. Por favor, con Juan Rodríguez. Buenos días, compañeros, licenciado. Mi nombre es Juan Luis Rodríguez Guzmán. Tengo 19 años y me gustó estudiar la carrera de Derecho porque uno de mis primos ya salió y él me ha motivado y también mis papás, mis tíos, todos mis familiares querían que estudie también eso y después me he metido a la carrera de Derecho por eso. Y ah, con el futuro pienso ayudar a mi familia y a otras personas también. Muy bien. Sería eso, Lice. ¿Usted está en Cochabamba? Sí, Lice, Ya, muy Cochabamba. bien. ¿Y qué espera y cree que le han contado de derecho constitucional? ¿Qué cree que avancemos? Lo que mi primo me decía es que se avanza la mayoría de leyes y ahí es donde se aprende lo, de los artículos de la Constitución Política del Estado. Eso es lo que me comentó mi primo. Muy bien, muy bien. Em, ¿Quién más me falta? Por favor, Juan Rodríguez, con Natalie Caballero. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Natalie. Eh, estudio la carrera, decidí estudiar la carrera de Derecho porque me gusta mucho y también porque sirve para resolver problemas y hace progresar a la sociedad. Muy bien. ¿Qué le han contado de derecho constitucional? ¿Qué cree que avancemos? Profundizar las leyes y actualizar los contenidos de Derecho. Ya, muy bien. Bien, jóvenes, algo que siempre les digo también a mis estudiantes, ya que ustedes han conocido que sus colegas, compañeros, familiares les han dicho que estudien derecho, sin duda, pues el derecho nos genera recursos, ¿no? La profesión, aunque no crean, se gana muy bien cuando tú eres un buen profesional y sin duda si eres un buen constitucionalista por una acción de amparo mínimo cobras 4.000, 3.000, 5.000 dólares y es un sencillo y obviamente te permites tener un ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, de antemano, más allá de los principios de la justicia, de la libertad, de la dignidad que les había mencionado,
también les tengo que reconocer y decir, porque es algo importante, que en esta profesión se gana también harto dinero, ¿no? Como para festejar, para hacerse su casita, para hacerse su auto, por si acaso. Y es algo que muchas veces no lo dicen los docentes, también por envidiosos, ¿no? Pero es importante que ustedes ya, como mis estudiantes, sepan que es una fuente de ingreso muy importante y más aún si ustedes tienen las capacidades y las habilidades. Hay clientes que sin duda no escatiman sus recursos para pagar los servicios profesionales y más aún si son abogados constitucionalistas, ¿no? Que van a pagarles muy bien, ¿de acuerdo? Eso ténganlo por seguro. Muy bien, vamos a ir avanzando. Primeramente, hoy vamos a trabajar con el tema de nuestro programa analítico para que ustedes tengan un panorama general de lo que vamos a avanzar en este semestre y sobre esa base vayamos construyendo ya nuestra formación pedagógica. Esto es muy importante porque nos permite con ustedes ir teniendo los conocimientos, los insumos necesarios para saber qué cosas se tienen que ir preparando para las siguientes clases y de esa manera poder tener ya el manejo adecuado de las herramientas, de los conocimientos. Incluso ustedes ya de manera autodidacta ya pueden estar yendo, revisando, analizando, recordando sus libros sobre lo que es teoría política, teoría del derecho, introducción al derecho, que es muy importante en esta asignatura. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces, la asignatura de Derecho Constitucional prácticamente tiene una justificación por parte de la Universidad de la UPAL, porque se constituye en una de las materias más importantes de la carrera, ¿sí? Esto nos permite establecer un estudio técnico y científico, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar primero lo más importante, la teoría de la Constitución, ¿sí? La teoría de la Constitución. Porque a partir de ese concepto de la teoría de la Constitución, vamos a ir entendiendo y comprendiendo cómo surgen los movimientos constitucionalistas a lo largo de la historia y cómo estos movimientos constitucionalistas son capaces de transformar los estados, los gobiernos existentes. ¿Para qué? Para generar unos nuevos estados, nuevos gobiernos, donde las libertades y las dignidades de las personas sean más garantizadas. Pero también en la asignatura vamos a estudiar la teoría de los derechos fundamentales y de los derechos constitucionales y de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Es decir, que aquí vamos a aprender a conocer el origen de los derechos constitucionales, esos derechos que ustedes tienen en la Constitución, del derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, al pensamiento, a la creencia religiosa. Vamos a entender aquí cuál es el origen de ese pensamiento, ¿sí? Vamos a ir entendiendo en qué consisten estos derechos que hacen a la protección. Y claro, cuando se nos limita, se nos restringe, sin duda, el Estado tiene que activar los mecanismos judiciales para restablecer la protección de estos derechos. ¿O a ustedes les gustaría que les limiten su derecho a la libertad de locomoción? ¿O el derecho a la educación? ¿El derecho a los servicios básicos? Por supuesto que no. ¿Sí? Por supuesto que no. Pero también va a depender de la formación ideológica que se vaya a tener. Asimismo, vamos a estudiar acá la relación del poder político. El poder político es algo esencial en la construcción del derecho. No hay derecho sin política, como no hay política sin derecho. El pretender decirles a mis estudiantes, señores, aquí esto es justicia, aquí el derecho nos va a llevar a una sociedad de que todos somos iguales, todo está bonito, todo es un encanto. Es querer enamorarles sobre una novela de epopeya ilusionista. Yo tengo que ser realista en explicarles que el derecho está sujeto a las decisiones políticas. Y las decisiones políticas son la construcción de las demandas sociales, económicas y de las decisiones de algunas personas que asumen la decisión de tomar el control del pensamiento político. Pero ojo, esa relación del poder político tiene que ser
conforme a mantener y asegurar la relación con el ciudadano y la comunidad política. Es decir, tengo que encontrar una relación entre el poder y el ciudadano que sea equilibrada, que sea controlada, que sea racional en el uso de la fuerza y sobre todo permita la participación del titular de la verdadera soberanía, que es el pueblo. ¿Sí? Entonces también en ese sentido, nosotros prácticamente para entender todos esos tres elementos que les he mencionado, la teoría de la Constitución, la teoría de los derechos fundamentales, la teoría de la relación del poder político, vamos a ir variando en cuanto al tipo de las escuelas jurídicas que nos enseñan este fenómeno. ¿Sí? A lo largo de la historia, y en especial después de la Revolución Francesa, van a existir escuelas del derecho constitucional que nos van a ilustrar, nos van a enseñar cómo se interpreta la Constitución. Pero la sociedad, como todo proceso de evolución académica, va a llegar a un nivel, a un estándar que hoy por hoy nosotros los constitucionalistas llamamos la teoría del neoconstitucionalismo internacionalizado, plurinacional, multinivel. ¿Sí? Porque, y esto ha sido una demanda y una oferta de mi persona a la universidad y una condicionante porque no puedo yo estar enseñando a mis estudiantes derecho constitucional del siglo XVIII, del siglo XIX, ya ni siquiera del siglo XX, sino yo les tengo que estudiar, enseñar sobre lo que es las nuevas teorías del constitucionalismo postmoderno. Y claro, cuando les comenté este tema, les agradó, les encantó y estaban buscando un profesional más bien que les enseñe esta situación. ¿Sí? Claro, esta asignatura, por los contenidos que están adecuados a mi ilusión como docente, se enseña en las maestrías, las enseñan en diplomados. Entonces, evidentemente tiene una carga muy fuerte, pero eso les permite a ustedes estar a la altura de los profesionales de esta generación. ¿Sí? Entonces, prácticamente ustedes van a llevar clases de lo que yo dicto en las maestrías, dicto en los diplomados, y ahora ustedes van a ser acreedores a ese conocimiento científico. Muy bien. Entonces, esta situación nos permite entender que existe una necesidad social. ¿Por qué no tenemos que estudiar el derecho constitucional? ¿Para qué sirve? ¿Qué ganó como sociedad o qué gana la sociedad que sus universidades se piensen en formar docentes o estudiantes en derecho constitucional? La respuesta es sencilla. Nosotros necesitamos que en la sociedad existan, que la ciudadanía, así como las instituciones del poder político, tengan profesionales que le puedan entender los conocimientos sobre lo que es el derecho constitucional, que se va a reflejar en lo que es la garantía de la supremacía y primacía de la Constitución política del Estado y que va a ser la base de todo el ordenamiento jurídico, social, político y económico del Estado boliviano. Y eso va a significar que nosotros entendamos que todos los actos, hechos, actividades que realizamos como personas en este Estado boliviano está subordinado y está sujeto a un ordenamiento jurídico, que es la Constitución, la fuente, el origen de todo el sistema normativo boliviano. ¿De acuerdo? Ahora, la relevancia de esta asignatura está en que ustedes como estudiantes tienen que ir entendiendo a estudiar lo que es el bloque de constitucionalidad, el desarrollo y el ejercicio de la defensa legal de los derechos de cualquier ciudadano frente al poder, asesorar correctamente en el manejo de las funciones del poder político. Es decir, cuando ustedes sean profesionales, ustedes sean capaces a través de estas clases, defender a esa mujer que está siendo despedida en estado de embarazo de una institución pública. Van a permitir que esa persona que está siendo detenida de manera arbitraria, indebida por autoridades policiales, judiciales, pueda recuperar su libertad.
garantizarle a ese trabajador la posibilidad de recuperar su trabajo cuando ha sido despedido injustificadamente, ¿no? O cuando alguien te corta los servicios básicos, tú le puedas asegurar a través de un mecanismo de acción de defensa restablecer sus derechos al acceso al agua, a la luz, etc. ¿No? Pero también les va a permitir a ustedes asesorar al poder político para que las autoridades no cometan arbitrariedades o abusos del poder, sino que sus funciones y sus actos estén sometidos y subordinados a la Constitución. La Constitución como mecanismo de garantizar una sociedad pacífica. Porque lo contrario me va a llevar a una convulsión social. Lo contrario me va a llevar a que las fuerzas sociales empiezan a luchar contra el poder político. Y el poder político tenga que también empezar a reprimir a esa sociedad. Y esa situación, como abogados constitucionalistas, tenemos que evitar que esa situación llegue a acontecer en las sociedades. Y claro, esto es obvio, no podemos muchas veces detener el avance de la sociedad. La sociedad por su inercia, la sociedad por su propia evolución natural es exigente y siempre va a estar constantemente cuestionando al poder político. Pero entonces nosotros como abogados tenemos que tener, como se dice, el olfato, como los cleferos, así, una inhalada de sociedad para entender cómo podemos evitar esos momentos de conflictividad y alertar a las autoridades del poder político las transformaciones necesarias que la población está demandando, buscando en el fondo intrínseco su libertad y mejor dignidad. Alimentación, seguridad social, educación, trabajo, desarrollo, economía, estabilidad. Entonces nosotros vamos a estudiar esta asignatura desde esa mirada. Por eso es importante que esta asignatura de Derecho Constitucional es se divide en dos asignaturas, una que es constitucional dogmático y otra que es constitucional orgánico, ¿sí? Y que prácticamente en esta parte dogmática vamos a llevar primeramente la doctrina de la Constitución, los procedimientos y mecanismos de defensa de los derechos y los conocimientos teóricos y las destrezas y habilidades para entender esa formación del sistema jurídico de la Constitución que tiene nuestro país, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, con esas características, nosotros vamos a tener unas unidades que las vamos a ir entendiendo, pero antes de continuar, yo quiero mostrarles un video para que entendamos cómo es la importancia de estos procesos constitucionales que las sociedades viven a lo largo de sus transformaciones. Y así de esta manera podamos entender y comprender la necesidad, la importancia del estudio de la ciencia del derecho constitucional. ¿De acuerdo? Bien. Hasta que vaya cargando alguna duda o pregunta sobre esta parte, primero sobre la introducción a lo que es el estudio del derecho constitucional de nuestro programa analítico. No, Luis, está todo claro. Muy bien.
Bueno, les he ido mostrando lo que actualmente en los últimos años ha ido viviendo Chile con lo que es su reforma a la Constitución y que es algo que vamos a ir estudiando a lo largo de este semestre para comprender y hacer seguimiento cómo Chile está llevando su proceso constitucional desde forma a su constitución y cómo ese Estado que se creía que era el estado más imponente de Latinoamérica, más ordenado jurídicamente, hoy se enfrenta a su población para ir a un proceso de asamblea constituyente en el cual este año ya han elegido a sus constituyentes y tienen el trabajo hasta el 2022 de elaborar la nueva constitución política del Estado, del país o del Estado o del pueblo chileno. Y eso vamos a ir estudiando, le vamos a hacer seguimiento desde Bolivia para entender la realidad social de cómo las constituciones imperan la necesidad de las transformaciones de la sociedad. No todo siempre es estático y vamos a ver cómo en su momento Chile, a través de sus fuerzas del poder político, empezó a la represión, pero las fuerzas no eran tan necesarias porque aquí ya hay un proceso irreversible de transformación que Chile no va a negociar. Chile ya ha apostado a la reforma constitucional y es algo imparable. Y nosotros vamos a estudiar para ver cuáles van a ser sus transformaciones al sistema de esa organización social que ellos tienen y si esas transformaciones van a ser similares, ojo, similares a nuestra constitución. No van a ser similares a nuestra constitución, van a ser mejores o van a ser peores. Esa evaluación la vamos a ir desarrollando a lo largo de este semestre. Muy bien. Entonces, si nosotros ya estamos entendiendo el origen, el razonamiento de por qué tenemos que entender el derecho constitucional, la estructura académica está diseñado de la siguiente manera. Nuestra primera unidad, que vamos a empezar el martes, vamos a estudiar a partir de lo que es la introducción, la génesis y las fuentes del derecho constitucional. Es decir, aquí vamos a estudiar qué es el derecho constitucional, qué cosita había sido pues, el derecho constitucional. Vamos a estudiar qué es, qué tengo que yo saber, qué tengo que yo conocer para estudiar derecho constitucional. Ahí ustedes tienen que repasarme, tienen que leer, por favor, porque voy a preguntar. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el derecho? Entonces tienen que desempolvar sus libros de teoría política, de teoría del Estado, que han llevado en el primer semestre de introducción al derecho, porque ahí vamos a entender que el derecho constitucional es la combinación de lo político y de lo jurídico. Vamos a ir viendo la clasificación del derecho constitucional, sus fuentes, con qué ramas del derecho se relaciona, con qué otras ramas del derecho constitucional se interactúa, por qué en Bolivia se estudia el derecho constitucional y cuál es la base del constitucionalismo boliviano. ¿Sí? Luego vamos a entrar en la unidad 2 sobre lo que es el constitucionalismo. Algo que hay que diferenciar, una cosa es el derecho constitucional, otra cosa es el constitucionalismo, otra cosa es la constitución política del Estado. Por favor, no me vayan a confundir esos tres elementos. Cuando yo les pregunte qué es el derecho constitucional, no me van a responder es la constitución política del Estado. ¿Sí? No me vayan a confundir los tres institutos, son muy distintos. ¿Sí? Derecho constitucional, constitucionalismo y constitución política del Estado. ¿Ok? Es como la cerveza, ¿no? Una cosa, toda la cerveza, taquiña, paseña, guari, parecen lo mismo, pero no son, pues. Cada cerveza tiene su característica, su marca, su forma, su sabor. Claro, la paseña es la más rica, pues, si no más eso, ¿no ve? Ya, mentira, la taquiña también y la guari, ¿no? Para el que está en Oruro, la guari es la más rica, para que no se enoje. Entonces, el constitucionalismo en la unidad 2 vamos a abordar, vamos a estudiar. Y no se pueden perder esta clase. No se pueden ir de chacha. El único que se puede chachar, se puede ir de pasanda, de todo es el docente. Ustedes no. ¿Sí? Aquí vamos a estudiar la teoría de la Constitución. ¿Sí? Vamos a estudiar esas ciencias que a lo largo de la historia nos han permitido llegar a este momento de la historia
para entender qué había sido el neoconstitucionalismo. Y ahí vamos a estudiar los movimientos constitucionalistas premodernos y modernos. Los premodernos que obviamente tienen que ir estudiando. Los gobiernos teocráticos de Oriente, de Macedonia, de Grecia, Roma, pasando por la Edad Media, los estados medievales, ¿sí? De Europa, de Inglaterra, tienen que tener el conocimiento de Estados Unidos, Latinoamérica. Y ahí vamos a ir entendiendo el desarrollo de algunas instituciones que surgen producto de estos movimientos constitucionales y que van a dar una ruptura del derecho natural al derecho positivo. Y eso va a permitir la construcción de lo que hoy llamamos las leyes fundamentales: la libertad, la vida, la dignidad, la alimentación, la petición, que son leyes fundamentales, ¿sí? Y a partir de la Revolución Francesa, vamos a entender, a estudiar con las diversas formas de constitucionalismo que han surgido, que es el constitucionalismo individual, el constitucionalismo social, el constitucionalismo del siglo XX, el constitucionalismo plurinacional, por si acaso, para que no piensen que lo que es el Estado plurinacional es algo de Evo Morales, del MAS. No, yo no quiero ser el plurinacional porque esto es del movimiento al socialismo, que yo no soy masista, que yo no soy... No, 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 esto no es un tema de partido, esto no es un tema de Evo, esto no es un tema del MAS. El constitucionalismo plurinacional es una corriente mundial. Una corriente mundial que está surgiendo hace más de 60, 80 años. Y que ha empezado en su realidad práctica en Sudáfrica en 1990. Ha continuado en Bélgica, está en Suiza, está en Ecuador y está terminando en Bolivia. Así que eso ya tenemos que poner bien en claro, por favor, jóvenes. Vamos a estudiar ese paso teórico del derecho constitucional del Estado de Derecho al modelo del Estado constitucional de Derecho. ¿Sí? Muy bien. Jóvenes, se me está acabando el tiempo. Les mando el enlace en un segundo, por favor, y se vuelven a conectar.